Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pues nuestro pastor eres tú, quien nos lleva a prados verdes y allí nos haces reposar, que nos acercas a las aguas del Espíritu, aguas de vida, Señor. Mi pastor eres tú, sé que nada me faltará. A prados verdes tú me llevarás. En aguas tranquilas, Dios, descanso me darás. Descanso me darás. Y en medio de mis enemigos, levantas mi cabeza. No seré avergonzado. No seré avergonzado. No temeré. Tú me llevarás en aguas tranquilas, Dios, descanso me darás. Descanso, Señor, me darás. Descanso me darás. Y en medio mis enemigos, tú levantas mi cabeza. Levantas mi cabeza, no seré avergonzado. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Vamos los que están en la noche oscura. En la noche oscura no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. Díselo a él. En la noche oscura yo no voy a temer, ni en el valle de la sombra de la muerte. A mi lado, allí tú estarás. No temeré, no temeré, no temeré. En la noche oscura, En la noche oscura no temeré. ni en el valle de la sombra y de la muerte. Y en el valle de la sombra y de la muerte,
Acércate a Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. La noche oscura camina. Hola, hola, muy buenas noches, queridos hijos del Ministerio de Mir, queridos amigos. Estamos en esta trasnoche, en este clamor de la medianoche, ya último clamor de este mes de mayo que ya se está terminando. La verdad que ha pasado un mes muy rápidamente, con muchos sucesos este mes, con muchos acontecimientos, con muchas cosas, pero aquí estamos nuevamente para hacerte compañía durante todo este tiempo que va a durar el clamor en esta noche. Hoy lo hemos llamado el clamor del amor. En un ratito vamos a estar desarrollando el tema con el pastor Brian. Quiero saludar a la profeta Debbie también, que está acá acompañándonos en la operación técnica. Gracias porque cada viernes ahí estuvo firme junto al cañón, ahí dirigiendo toda la parte técnica, así que Dios la bendiga grandemente. Y también al pastor Brian, que me acompañó, y nos acompañamos mutuamente para acompañarlos también a ustedes en este clamor. Y Dios los bendiga a todos los fieles, a todos los que han estado viernes tras viernes, ya primeros minutos del día sábado, pero han estado allí cada viernes en el clamor de la medianoche y hemos ministrado en este viernes de mayo. Y hoy nos toca el último clamor de la medianoche. Así que queremos saludarlos, animarlos. Nos estamos preparando para terminar el mes de mayo, pero para empezar junio, la mitad del año ya, y en junio nos preparamos también para celebrar Pentecostés. Sí o sí, a partir del domingo 6 de junio y hasta el domingo 13 vamos a celebrar la cadena de Pentecostés. Lo tendremos que haber celebrado del 23 de mayo al 30 de mayo, es decir, mañana tendríamos que estar terminando la cadena, pero bueno, por razones de decreto nacional tuvimos que pasarla al mes de junio, pero sí o sí, durante el mes de junio del 6 al 13 la vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del y con el Espíritu Santo. Así que prepárate porque serán días especiales. Vamos a estar ministrando Él te corona de favores y misericordia. Vamos a estar ministrando las diferentes coronas que aparecen en la Biblia, que el Señor ha preparado para coronarnos en aquel día que estemos delante de su presencia. Pastor, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a todos, qué bueno es estar con ustedes. Otro clamor más, otro viernes, donde ya estamos concluyendo en este mes, cerrando con el clamor, como hemos venido durante todos estos viernes, que creo que han edificado la fe y la disposición de orar al pueblo, porque esa es la intención, y también de tomar un derecho espiritual que tenemos como hijos, que es clamar, y que es interceder en el nombre del Señor, poniéndonos en la brecha, en ese pequeño lugar que trae la realidad de Dios a las situaciones de la gente. Por eso creo que es bueno cerrar con el clamor del amor, porque el que clama y el que intercede jamás puede hacerlo si no está parado en el fundamento del amor. El amor. Porque en el momento en que clama e intercede no está velando por sí mismo, sino que está velando por gente que en situaciones ni ellos están orando por nada, y nosotros nos ponemos en el lugar de ellos a orar y a clamar y hasta ofrecer arrepentimiento en nombre de ellos para que la justicia de Dios venga. Entonces me gustaría que no solamente sean momentos donde usted se sienta a compartir un tiempo o a escribir, sino que también sea un adiestramiento para que usted sea una persona fundamentada en ese principio y herencia que Dios nos dio en Jesús. Es verdad, el amor es el primer fruto. El amor es el primer fruto, y Pablo, cuando habla acerca de la preeminencia del amor, él describe cuál es los frutos del amor o el resultado del verdadero amor en Dios, y él dice, mayor de todo esto es el amor. Está la fe, está la esperanza, pero mayor de todo es el amor. Y después Pablo comienza hablando en ese capítulo 13 de 1 Corintios, diciendo, si yo hablase lenguas angelicales o angélicas, o profecías, y diera todo lo que tengo,
a los pobres, y aún entregaría mi propia vida para ser quemada, pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, si no tengo amor. Cuando la Biblia habla de amor, hay tres clases de amor. Está el amor eros, que es el amor entre las parejas, entre el matrimonio. Habla de ese amor sensual, de ese amor de matrimonio, de pareja. Y después está el amor fileo, que es el amor de la amistad, el amor fraternal, de amistad entre los amigos. Y habla del amor ágape o agapeo, que es el amor puro, el amor que nace de un corazón puro. Por eso también el apóstol Pablo habla acerca de que nuestro amor debe ser sin fingimiento, porque cuando la Biblia habla de amor, utiliza los dos términos, el fileo y el ágape. Nunca usa el amor como el eros, como ese amor sensual o erótico. Habla de un amor puro o un amor fraternal, como el amor entre los hermanos, entre la familia de la fe, ese amor fraternal. Por eso él dice: salúdense con el ósculo santo, con el beso santo, como el beso es símbolo del amor. Dice, con ese saludo pero santo, puro, con ese amor fileto, es decir, con ese amor de hermandad, con ese amor sin fingimiento. Pero también habla del amor ágape. Cuando se habla del amor de Dios, se refiere a ese amor la palabra. Está traducido como el amor ágape, el amor puro, el amor que nace de un corazón sincero. Y ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros, el amor ágape. Cuando el Señor dice que nos ama, como en 1 de Juan 4:19, que dice que nosotros le amamos a Él porque Dios nos amó primero, está diciendo el apóstol: si podemos amar al Señor, si lo podemos amar, y eso es fundamental, iglesia. Si nosotros no amamos al Señor, en vano es que hagamos lo que hagamos para el Señor, porque todo tiene que ser hecho con amor, con ese amor puro, con ese amor sincero, con ese amor fileto y con ese amor ágape, con ese amor de puro, de hermandad, pero también con el amor de que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en esta noche el clamor del amor. Necesitamos el amor de Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que el amor del Señor se derrame en nuestro corazón. Dice que una de las últimas señales de los últimos tiempos será que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Por eso es importante tener esa comunión con el Espíritu Santo y desarrollar el fruto del amor. Cuando hablamos de amor, también hablamos de un montón de cosas que vamos a estar ministrando en esta noche. Y hay un encuentro de alguien que se le fue revelado ese amor, que más adelante vamos a estar desarrollando hasta llegar a ese momento. Así que qué bueno que en esta noche podamos clamar al Padre para que el Señor nos dé de su amor, de ese amor ágape. Y dice que Él lo da mediante el Espíritu Santo, el amor que ha sido derramado en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 5, mediante el Espíritu Santo. Así que necesitamos, más en estos tiempos, que el Espíritu Santo derrame ese bálsamo de su amor, ese bálsamo para amarnos unos a otros verdaderamente de corazón puro y sin fingimiento. Yo creo que estos clamores también han servido como una revisión a la sobreedificación que uno hace, como Pablo habla a los Corintios. A Pablo habla del que uno puede construir o edificar cuando alguien tiene fundamento. Pone el fundamento, nadie lo puede quitar porque es uno solo, es Cristo. Y entonces Pablo explica que la tarea de un ministro es edificar en alguien a partir de ese fundamento, pero después Pablo dice: vigile, cada uno mire cómo sobreedifica, qué hace después de la edificación, cómo lo continúa. Y Pablo pone obviamente dos grupos, uno que es consumido por el fuego y otro que en el fuego cada vez se vuelve más puro. Pablo dice: cada uno mire.
No habla que pierde la salvación, dice, porque si se perdiere su obra, será salvo como quien pasa por el fuego. No pierde la salvación el que mal sobreedifica, pero pierde la recompensa, porque significa que no estuvo haciéndolo como se esperaba. Y hay algo de Dios que a veces a la gente le cuesta, y cuando digo gente, digo a personas que tienen una interpretación de la iglesia más tradicional, que es como que Dios solamente te da y se está interesado en darte nada más. Y es que Dios, en su persona, tiene un interés y vigila si aquel que Él le da una palabra, una enseñanza, una directiva, como lo quiera llamar, hace como se le pidió. Dios, como Padre, en esa persona que Él tiene de Padre, Él se interesa de que alguien haga como se le pide. Y para eso Él vigila. Él ya lo dijo en Jeremías: yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Yo vigilo, yo miro de que aquel que se le confió una tarea lo haga según como se lo pedí. Por eso cuando la Biblia habla de diversidad de dones, diversidad de llamados, es que a cada uno Dios le dice el cómo hacer, y Dios espera eso. Y porque hay mucha gente del otro lado que puede decir yo amo a Dios. Sí. Es más, puede sentir amor por Dios. Pero el tema está en que el amor a Dios, como es el fileto, que el fileto más que nada se expresa como en emociones. El amor ágape se muestra en obediencia. Ahí está. En obras, ¿no? No es solamente decirlo, es hacerlo más que decirlo. Una vez escuché un pastor que dijo algo y dije, tiene razón, yo nunca me había dado cuenta, dije, tiene razón. Él dijo, en ninguna parte de los evangelios, dice, Jesús dijo, te amo a alguien, pero lo demostró, dijo. Es verdad. Jesús en ninguna parte de los evangelios dice que él a alguien le dijo, te amo, en palabras, pero lo demostró con su obra. Con su obra. Entonces el amor ágape va más allá de lo que decimos. El amor ágape se demuestra en lo que hacemos. Y ese hacer tiene que ver con hacer como se me pidió. Jesús, cuando empieza su ministerio, que me gusta mucho como Lucas capítulo 4 lo describe, ¿no? Me gusta porque él finaliza diciendo que Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo, me gusta mucho. Pero dice que Jesús toma el rollo de Isaías, lee la profecía sobre él, y él describe su ministerio. Él dice sanar devolver vista a los ciegos, sanar a los sordos, sanar a los quebrantados de corazón, predicar el evangelio, anunciar el año agradable o el año de jubileo de Dios, el año de libertad. Pero él hizo, su principal interés era la obra de salvación. La obra de salvación. Y él lo hizo. Él mostró el amor ágape en hacer lo que el Padre dijo. Es más, él dijo a los discípulos, yo tengo que terminar la obra por el cual el Padre me envió. Tengo que terminar. Veamos algo rápidamente. Antes de la cruz, el ministerio de Jesús a nuestra consideración era exitoso. Porque tenía discípulos. Dios estaba con él. El Espíritu Santo no se apartaba de él. Había milagros que Israel nunca había visto. Resurrecciones de muertos. Le hacía recobrar las capacidades de la gente, paralíticos, mudos, ciegos, leprosos. O sea, en ese contexto, si Jesús fuera solamente hombre, podría haberse quedado, pero en su parte de Dios, en su corazón de Dios, en esa persona que él conocía a Dios, dijo, pero esta obra no es suficiente, y mostró la salvación. Él dijo, te amo en todo, claramente que sí, pero gritó, el te amo lo gritó cuando él consumó el sacrificio en la cruz. Entonces, mucha gente del otro lado me dice, yo amo a Dios, y se queda en ese amor que lo basan más en las emociones que en la obediencia. Porque yo estoy seguro que cuando el Espíritu Santo cae, ¿quién no llora? Sí. Cuando vos estás en un lugar donde el Espíritu Santo está presente y la persona que está ministrando o el equipo de personas que está ministrando, ellos tienen la unción, el Espíritu Santo está y la gente puede percibir y llora y se quebranta y dicen qué lindo se siente algo lindo. Y mucha gente dice yo siento una presencia linda, todo bien, todo ok, y ellos muestran que el amor es eso, esas emociones, esos sentimientos, promesas que se dicen en esos ambientes pero que no se sostienen cuando se salen de ellos. ¿Cuánta gente en esos ambientes de la presencia de Dios promete un montón de cosas? Prometen cambios, prometen obediencia, dicen ahora entiendo, dicen ahora yo sé que esto lo tengo que dejar en las manos de Dios.
¿Por qué? Porque en el ambiente de la presencia de Dios, en el amor ágape de Dios hacia la gente siente como esa disposición, pero cuando se sale de un ambiente y ellos no tienen ese amor, las promesas que dicen en esos ambientes después se pierden. Cuando se salen de ese ambiente, se pierde la misma decisión que había dentro del ambiente. Por eso qué importante es que si vos querés continuar bajo el ambiente, es que vos simplemente, más que ir a decir, vayas a hacer. Como dice la Biblia, ve y haz lo que has dicho, ve y haz, paga lo que has prometido, ve y hazlo. Si vos querés estar bajo el ambiente, que donde estás prometiendo, diciendo que te arrepentís, diciendo que entendés, diciendo que vas a cambiar, diciendo que entendiste que eso tenés que dejar en manos de Dios, todo porque es el Espíritu Santo convenciéndote, me parece correctísimo. Pero si no vas a hacerlo, perdés la disposición que tenías dentro, no sé si me explico. Sí. Y el ambiente no te acompaña. No. Entonces vos empezás a quedarte en las emociones y manejás tu vida de fe en emociones, cosa que es tan terrible para aquel que maneja la fe en emociones, porque todo el tiempo un día está en fe, un día está en incredulidad, un día está dispuesto, un día está sin ganas de hacer nada. Entonces el amor ágape es aquel que te impulsa a hacer más que decir. Vos podés decir, sí, ahora no es que te vas a quedar mudo, podés decirlo, pero no perdés la disposición de hacerlo. Pero para eso tenemos que aprender. Y el Salmo 23, los primeros 3 versículos, dice algo muy interesante. Yo quiero hablar de la relación del pastor. Y no solamente como la figura del ministerio pastoral, porque sino como que nos encasillamos. Si fuera la figura pastoral como ministerio, no apagamos la cámara y nos ponemos a hablar nosotros dos. Pero como estamos con la cámara prendida hablando al pueblo, quiero que entiendas que la tarea de un pastor, que es conducir y es cuidar, vas a descubrir que también vos como discípulo de Cristo tenés que hacerlo con tu casa. Aunque muchos digan, no, Dios no me ungió como pastor, acá no se trata de ungimientos ministeriales, acá se trata del amor ágape, que te hace conducir a tu casa y te hace cuidar a tu casa por el amor del pastor. Y yo, a nivel personal, estas son las clases de cosas que a mí me ha quebrantado una conducta dentro mío. Cuando el Espíritu Santo viene y te revela el corazón del pastor, no solamente como ministerio, el pastor, el príncipe, los pastores, Cristo, vos te das cuenta de lo importante que es tu obediencia, porque hay gente que te guste o no, sepas o no, te sigue. Es inevitable que tu casa te siga en tu ejemplo. Es inevitable que tu casa te siga. Y muchos dirán, no, yo le muestro a mis hijos tal ejemplo y nunca me lo dicen. No está mostrando el verdadero ejemplo. Está mostrando actitudes, pero que son totalmente efímeras. No está mostrando un verdadero modelo que el amor ágape te enseña. Todo cambia cuando te manejas con la conducta que el pastor enseña. Salmo 23, 1 al 3 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que yo sepa, la palabra nada en todos los idiomas del mundo significa lo mismo. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estos primeros 3 versículos nos muestran algo. Previo a recibir el beneficio de las aguas de reposo, los pastos delicados, la senda de justicia, me muestran a alguien siguiendo al Señor. Descubre el lugar, descubre hacia dónde te lleva porque lo está siguiendo. Mira, cuando empezó el camino no sabía que había agua de reposo ahí, no sabía que había pasto delicado ahí, no sabía que eran sendas de justicia eso. Lo descubrió porque lo siguió y llegó a destino. Y mientras iba caminando y conociendo eso, él aprendió cómo comportarse, cómo es el corazón del pastor. Porque dicen que el pastor, antes de guiar al rebaño, el pastor es el que primero va a conocer el camino. No va llevando al rebaño improvisado, como diciendo vamos a ver qué hay por acá. Conoce el camino, sabe lo que hay y lleva al rebaño.
La confianza del rebaño no está en el camino, sino que está en la guianza del pastor. Porque confía. Ahora, vos explícame cómo un animal como la oveja, un animal que al fin y al cabo es un animal, tiene tal grado de confianza en su pastor que cuando el pastor va caminando, la oveja lo sigue. Claro. Y a veces no quiero creer que un animal como la oveja sea más sabio que un cristiano. Pasa que a nosotros nos tocaría perder lo que los animales tampoco tienen, que es orgullo. Tendríamos que dejarnos seguir totalmente. Bueno, entonces las ovejas siguen al pastor, porque su confianza no está en donde van, sino a quien siguen. A quien siguen. Eso hace que puedan enfrentar los terrenos de otra manera. Fíjate que las ovejas a veces se meten en lugares que vos decís, ¿cómo se metió ahí? Pero se atrevió. ¿Por qué se atrevió a meterse en un lugar que por su propia voluntad por ahí no se metía? Porque el pastor estaba yendo adelante. Y no sé cómo, pero la oveja tiene tal conexión con ese pastor que sabe que si él te lleva por ahí, hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí. No se va a ir a otro camino la oveja. La oveja no va a decir yo conozco otro camino y se va a abrir por otro lado. La oveja sigue al pastor. Entonces, antes de yo poder querer guiar a mi familia a la salvación, yo debo aprender a caminar en la salvación. Por eso el que no sabe caminar en la salvación, en la fe, son los que van y en vez de guiar a su familia hacia el pastor, van y pelean y los ahuyentan del pastor. Y yo que sepa, una oveja a otra oveja no la va a ahuyentar el pastor. El que ahuyenta del pastor es el depredador. El lobo. Lobo o quien sea. O el animal, digamos, ¿no? El lobo generalmente la figura del que azota el rebaño, pero digamos cualquier animal que sea. El devorador, el que no sigue el gobierno de nadie, el que se maneja bajo sus propios instintos. Es el único que puede dispersar una oveja de su pastor. Pero otra oveja, sea como sea, conoce la cobertura de un pastor y va a guiar a la oveja al pastor. Entonces, ¿cómo? Y acá, aguánteme unos minutos. No se me duerma. Para poder guiar a tu casa a la salvación del Señor, vos tenés que aprender a seguir al pastor que salva. Vos tenés que aprender cómo conducir a tu familia hacia el pastor, a Cristo. Vos tenés que aprender a cómo conducir todas las áreas de tu vida al pastorado de Cristo. Porque si no sabes caminar en eso, en vez de llevar al pastor, vas a ahuyentar del pastor. Y en el texto, verso 1, que todo el mundo nos encanta, dice, nada te faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa determinación, esa definición, te explica que entonces el pastor te va a enseñar cómo hacer para que nada te falte. Porque muchas veces este texto se interpretó como que nada me falta significa que Dios me va a dar todo lo que yo le pida y nada más, ahí quedó. Yo pido, Dios me da, Dios me da. Pero en realidad, si vos pedís y Dios te da y no hay nada más, entonces Dios no es pastor. Porque en un trabajo pastoral, el pastor no solamente da, el pastor conduce y el pastor enseña. Y si Dios es mi pastor como empieza, entonces no solamente me va a dar, me va a enseñar cómo hacer para que nada me falte. Y aparte, a veces el pastor también dice no, sí o espera. Si hablamos de la figura de Cristo, ¿no? Como el buen pastor. Entonces la oveja tiene que también aprender a cuando el pastor dice no, cuando el pastor dice sí o cuando el pastor dice espera. En base a eso, el pastor hace dos cosas, apacienta y pastorea. El apacentar tiene que ver con la relación del pastor con la oveja, que lo cuida, le provee, le ayuda. Y en el pastorado es cuando el pastor la lidera, la conduce y la disciplina, la enseña, le enseña cómo. Entonces,
veo una iglesia muy engordada en el apacentar, en que le den, en que la cuiden, pero muy flaca en la parte del pastorado, en que te guíe, en que te conduzca. Entonces, es terrible porque si vos sos apacentado significa que vas a comer el pasto, vas a beber el agua, pero no vas a poder conocer después otros destinos en la fe. No vas a entender el recorrido del pastor. Y si no aprendemos a reconocer o a caminar el recorrido del pastor, eso en cualquier situación se llama estancamiento. Si yo no avanzo a un lugar, se llama estancamiento. Y lo interesante de los pastores con las ovejas es que ellos no se quedan siempre en un mismo lugar. Ellos son nómadas, o sea, ellos se movilizan, se están movilizando. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de administración. Si vos estás mucho tiempo en un lugar de recursos y vos todo el tiempo estás comiendo el recurso, llega un momento que agotás el recurso. Claro. Y si vos te quedás en un lugar para toda la vida, consumiendo ese lugar, es inevitable que pase de prosperidad a pobreza. Entonces el pastor se encarga de encontrar un lugar seguro, manda a las ovejas ahí, pero ella está buscando otro lugar. Para cuando tengan que salir de ahí ya haya otro lugar. Y si la oveja no sabe seguir al pastor, hoy está en prosperidad y mañana está en pobreza. Hoy está cubierta y mañana está desnuda. Hoy está tranquila y mañana está con preocupación. ¿Por qué? Porque no se mueve. Está mostrando que le gusta el ser apacentada, pero no el ser pastoreada. Y eso es terrible. Mira, ni siquiera la oveja o la oveja animal hace eso. Sabe que depende de seguir al pastor. Sabe que si quiere seguir disfrutando de los beneficios, comiendo, bebiendo bien, siendo cuidada, debe seguir al pastor. La oveja no dice, ay, pero qué lindo el pasto yo le ponía un poco acá de agüita y lo mezclaba. No, la oveja dice, yo tengo que ir allá. Si el pastor se mueve, hay que ir a otro lado. Eso es cuando la gente no quiere salir las temporadas. Se estancan en una temporada. Le gusta tanto que no quieren ir a otra temporada y dicen, pero ¿por qué si acá estamos bien? Es que no están entendiendo la visión del pastor. El pastor está diciendo, estás consumiendo tanto eso, que se te va a agotar el recurso, te tengo que mover a otro lado. Te tengo que mover. No estoy hablando de que usted se vaya a la congregación, para que usted no diga, el pastor Brian dijo que cuando ya me aburro de donde estoy me voy a otra. No, yo estoy diciendo esto. Yo estoy hablando de las temporadas de la vida conducido por el pastor. Y yo creo que todo el que madura jamás puede decir que está en la misma temporada de hace años o meses atrás. Te dice, yo estoy en algo nuevo. Estoy comiendo un nuevo pasto. Estoy bebiendo otra clase de agua de reposo. Estoy en otra etapa. Disfruté las anteriores, pero sigo corriendo con el pastor. Sigo conduciéndome con el pastor. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es el aprendizaje para que vos puedas conducir. Porque quieras o no, mirá, es tan importante que Dios, de parte del Padre, que aprendas eso, porque el Padre, quieras o no, te pone gente atrás tuyo. Claro. Es imposible que alguien esté en la tierra y no influencia a nadie. Eso no pasa. Siempre tenemos a alguien que nos ama de tal manera que lo que decimos o hacemos lo influencia. Siempre pasa. Aunque vos nos quieras, aunque vos digas yo no me miren a mí, miren a Cristo, la gente te va a mirar igual. Porque vos no podés evitar eso. No, acá no es excusar, no me mira a mí, mira a Cristo. La gente te mira a vos. A todos nos mira. Y tenemos gente que nos respeta y ama de tal manera que lo que hacemos o decimos los afecta directamente. Entonces, qué bueno es aprender a caminar detrás del pastor para entonces poder guiar sabiamente al que te sigue. Si vos seguís al pastor, tenés por seguro que vas a guiar bien a la gente. Si vos no seguís al pastor, tenés por seguro que vas a guiar mal a la gente. Tal cual. Vas a guiarlo bajo tus instintos. Y en vez de ser una oveja vas a ser un lobo. Entonces yo le digo a toda esa gente que ataca a los ministros que a ellos no les gusta, los trata porque del término lobo, ¿no? Que los trata lobos, una famosa palabra apostolobo y todas esas cosas que se inventan, ¿no? Porque para eso tienen creatividad. Yo te quiero decir, ¿quién está siendo el verdadero lobo? Porque yo sepa, esos hombres que se ataca, que son lobos, son gente que están conduciendo al pueblo, al pastor. Jamás a ellos los he oído decir o ponerse a un nivel como si fueran Dios. Jamás. Siempre los he visto conducir a la gente a Cristo. Ahora, usted
con esa clase de publicaciones o esa clase de afirmaciones secretas. No escribe nada, no publica nada, pero está de acuerdo. Es la que usted se comporta como un lobo, ahuyentando a los que usted tendría que guiar su casa fuera del pastor. Yo cuando veo esas publicaciones, yo digo, y ponen al nombre de Dios, y dicen que Dios les dijo, y dicen que Dios les reveló, y dicen que supuestamente en nombre de Dios están haciendo eso. Digo, yo veo el Salmo 23 donde Dios quiere que yo aprenda cómo conducirme en Él para guiar gente a Él. ¿De verdad voy a creer que Dios quiere poner a otra gente a dispersar a la gente? Yo no creo ese trabajo de Dios. Dios está tan interesado Dios en guiar a la gente a Cristo que no creo que llamó a ninguno a que se pongan a dispersar gente. Esos son trabajos que la gente misma se pone, que se inventa, que se considera no sé de qué, pero seguramente no están caminando con el pastor. Posiblemente se quedaron en alguna temporada y no siguieron más al pastor. Por eso están en lo que antes era prosperidad, ahora están en pobreza, y una pobreza espiritual. Empiezan a mostrar miseria de su vida y atacan a otro con la misma miseria. No toleran que cuando ellos no prosperan, alguien más prospere. No toleran que cuando ellos ya perdieron lo que antes tenían y otro más lo tenga. Entonces esa clase de comportamiento genera lo que yo llamo las noticias amarillitas de la fe, que cortan un pedazo de un video, ponen lo que quieren, lo usan para su argumento y ya está. Eso delante de un tribunal es una falsa prueba. Delante de cualquier tribunal es una prueba falsa. Pero para los criterios emocionales es suficiente para condenar. ¿Y no sé por qué me pongo a hablar de esto? Pero si hay alguien del otro lado que ha estado consumiendo esa clase de noticias, yo te digo, Dios no los mandó. Porque cuando Dios habla, Dios va a hablar con toda la verdad y con toda la evidencia. No va a cortar un pedazo de algo para fortalecer un argumento. Siempre va a mostrar la verdad. Y cuando Dios corrige, siempre lo hace en privado. Lo hace con la persona o a través de alguien, pero en privado. No anda haciendo lo que hace la gente, esa clase de gente. Dios no los mandó. Te aseguro que Dios no los mandó. Dios nos mandó a que tengan esa clase de comentarios. Y si vos sos alguien que consumís eso o estabas convenciéndote, porque hay una sutileza de engaño en eso, yo te digo hoy, no es la conducción del pastor eso. No es el príncipe de los pastores haciendo eso. Eso es el ladrón que en vez de entrar por la puerta, que no tiene permiso para entrar por la puerta, salta el cerco, el salteador. Ese es el que hace esas cosas. Pero no el pastor. El pastor se conduce de otra manera. Es verdad, yo estaba escuchando atentamente todo lo que el Señor está ministrando, ¿no es verdad? Y en este tiempo está sucediendo todas esas cosas, toda gente que consume, que no tiene un solo pastor. El otro día nosotros, los pastores de Tigre, tuvimos una reunión virtual el día del clamor por Argentina, a las 5 de la tarde en la televisión del canal cristiano Águila Visión, del pastor Zica, y me gustó mucho una entrevista que tuvo el apóstol Sara Roldán con el apóstol Nievas de Benavides. Estaban hablando acerca de los valores que había perdido la iglesia. Y hoy uno de los valores que la iglesia ha perdido, la iglesia del siglo XXI, es lamentablemente la falta de honra a la figura pastoral. Hoy con las redes sociales no todos tienen un solo pastor a veces, porque a veces hay gente que se congrega en un lugar, pero también se alimenta de un montón de cosas que hoy está al alcance mediante las redes sociales. Entonces, a algunos se les hace una ensalada de fruta en la cabeza, porque empiezan a oír de acá, empiezan a oír de allá, entonces dice, bueno, entonces no es tan así, pero entonces no será tan asá, y empiezan a entrar en un montón de dilemas y de dudas que terminan en una gran confusión. Entonces la iglesia ha perdido ese valor de aquella iglesia original hasta hoy, que en un momento la ha tenido. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy de una generación que después de la palabra de Dios que es santa, la palabra del pastor era palabra santa. Así lo que el pastor decía
no se cuestionaba. Es decir, era el pastor, era la figura pastoral, el pastor guiando a las ovejas. Por eso un pastor apacienta y pastorea. Esa es la tarea del pastor, apacentar y pastorear a las ovejas. Y la palabra apacentar es llevarla a buen pasto, enseñar y guiar a esa oveja. Y la palabra pastorear es también instruir, pero también es la palabra disciplinar. Y ahí me quiero yo detener en este punto. La gente no entiende, cuando uno le habla de disciplina, hay gente que entra en crisis. Porque ellos entienden que cuando vos les hablas de disciplina, le hablas de castigo. Y la palabra disciplina viene del vocablo discípulo. Discípulo. Y un discípulo significa alumno aprendiz. Entonces, cuando la oveja se deja disciplinar, está diciendo que tiene un carácter enseñable, que pasó de una temporada a otra, como hablaba el pastor, porque ahora vamos a ver cuando ese encuentro que tiene y esa charla de intimidad que tienen el apóstol Pedro con Jesús, ¿no es verdad? Cuando el Señor le da la gran comisión a Pedro, que le dice, primero dice, apacienta mis corderos. Los corderos son esos creyentes recién convertidos, los nuevitos, que el pastor tiene la tarea de enseñarles, de instruirles, de guiarles y de alimentarlo, porque esa es la palabra apacentar, alimentar con el buen pasto, con la buena palabra. Pero ese cordero crece, es decir, si tiene un crecimiento espiritual, se hace luego una oveja, y primero es una oveja joven y después es una oveja adulta. Y a la oveja, el Señor cuando le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. A los corderos le dice, apaciéntalos. Y cuando llega al nivel de oveja dice, pastoréalos, disciplínalos. Pero en esa disciplina del aprendizaje. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso muchos toman la corrección de disciplina con falta de amor del pastor. La gente dice, ¿dónde está el amor de Dios? Y cuando vamos al libro de Hebreos y el apóstol Pablo habla acerca de la disciplina, él aplica y explica al apóstol que es como un padre, el padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Pero para qué? Para el bien del hijo, para que el hijo crezca derecho. Y eso es lo que a veces hay gente que no entiende cuando el pastor disciplina. Y yo me acuerdo siempre una frase que es muy típica, ¿no? Que dice, pero la disciplina no es causa de gozo. No es causa de gozo la disciplina, porque a nadie nos gusta. La tarea, hay gente que piensa que al pastor le encanta disciplinar a la gente. ¿Sería tan fácil para los pastores no disciplinar? Pero tenemos que discipular, tenemos que enseñar, y la oveja tiene que tener carácter apacible para dejarse enseñar. Pero también el apóstol Pablo dice, pero la disciplina, el resultado de esa disciplina, de esa corrección por amor, es que van a dar fruto apacibles. Fruto, ese es el resultado. Entonces por eso la tarea del pastor es apacentar, pero no se puede estar todo el tiempo apacentando a la oveja, porque en un momento la oveja tiene que crecer y tiene que transicionar y tiene que dejarse enseñar. Por eso la pregunta es, ¿tendrás un carácter enseñable? ¿Podrás decir en esta noche, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor? El Señor es el pastor de los pastores. Y Jesús se presenta como yo soy el buen pastor. Pero el Señor también puso el ministerio pastoral. Puso a un pastor en una grey, o juntamente con una pastora, que nosotros lo llamamos, por lo que entendemos por la palabra, padres espirituales, o padres de fe, o padres ministeriales, que representa a la figura del pastor. ¿Para qué? Para apacentar y para pastorear el rebaño. Son dos cosas que tenemos que hacer los pastores: apacentar y pastorear. No podemos estar toda la vida apacentando
a las ovejas o a los corderos. A los corderos sí, porque son los que se les tiene que enseñar hasta que crezcan, hasta que se vuelvan dependientes de Cristo como su pastor primeramente. No tanto de la figura pastoral hombre, del conductor de la grey que Dios puso. Sí, amar al pastor, respetarlo, honrarlo, pero sobre todo tener a Cristo revelado como el buen pastor. Y cuando uno aprende a amar al Señor, por eso si no amamos a Dios, si no lo amamos al Señor con todo nuestro corazón, con ese amor ágape, se nos va a hacer muy difícil se le hace a la oveja poder seguir al pastor que Dios dejó en una congregación o en una grey. Amén. Ahora empieza, cuando siento que empieza a fluir la revelación, me emociona, ¿no? Amén. Porque es como que en el cielo te dicen, habla eso que quiero, Aleluya. quiero que lo digan. Quiero que, si podemos buscar en Juan 10, Sí. a ver que me confirmes algo. Porque algo pasa con los judíos cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor. Sí. Y si no me equivoco, creo que es el capítulo 10, pero quiero confirmarlo ahora. No tengo una biblioteca en la mente, pero si no mal recuerdo, que creo que es en ese capítulo donde los judíos rechazan a Jesús. No sé si es en ese capítulo 10, pero creo, si no mal recuerdo, creo que es en ese capítulo. Al final a Jesús habla que es el buen pastor y habla todo lo que habla. Y creo que más que nada una Biblia de papel tiene que decir el título, que los judíos rechazan a Jesús. El capítulo 1 de Juan dice... Y San Juan 10:33. ¿Qué dice? Y se lo respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mientras estaba otro apóstol hablando, me recordé que cuando vos no conocés al pastor, tenés la tendencia de rechazarlo o de no aceptarlo. Toda oveja comienza con confiar, porque toda oveja es asignada, Sí. ¿no? Y la oveja, no sé por qué, pero en la fonética de la voz del que va a pastorear, cada oveja siente algún tipo de confianza, como que le cae bien la voz. Entonces como que se liga a ese pastor. Pero si no, ¿cómo se explica que cada oveja elige el pastor, ¿no? Elige, claro. Y como hay algo en la voz de ese pastor que a la oveja le resulta atractiva, Sí. y quiere estar con él. Eso ya no puede otra oveja decirle, venite conmigo. Tal cual. Porque yo que sepa, en el sindicato de ovejas no hay división de rebaño. Claro. Entre ellas, pero en los evangélicos se ve que sí. Pero en las ovejas de animales no hay división. No conozco una oveja que lleva a otra. No. Porque hay algo en la fonética del pastor, en los sentidos de esa oveja, que le provoca atracción, y no hay forma que aunque otra oveja la quiera endulzar, Sí. con que es mejor allá, no hay forma. La voz del otro pastor le resulta extraña. Jesús mismo dijo que al extraño no seguirán las que son mis ovejas, las Sí. que son mías. Porque Jesús era tan sabio para enseñar. Él hablaba en parábola profética a los que eran entendidos, que Sí. muchas veces dice que se daban cuenta que era para ellos, Sí. porque ellos conocían muchas alegorías judías, sabían el lenguaje cuando vos hablabas a alguien en referencia, pero al pueblo le hablaba también de una manera que ellos también entienden y no queden fuera de lo que decimos. Cuando Jesús habla del pastor, sabe que hay muchos pastores que la oveja lo siguen porque están de acuerdo con su voz. Entonces Jesús dijo, las que son mías, él dijo las mías, yo me refiero a las mías. A las que son de otros, ya entendemos por eso, a los que les gusta más otro tipo de vida fuera de Cristo, esas son ovejas de otro tipo de pastores, ¿no?
de pastores que no tienen que ver con Cristo, digamos, pastores líderes que los conducen a los placeres de su vida, a sus negocios, a sus propios proyectos, al pecado, y bueno, en todas las distintas conducciones. Pero Jesús dice, las que son mías, aman mi voz. No hay manera que otro le diga, venite a este, porque a ese lo escuchan como extraño. Pero aman mi voz, aman el tono de mi voz. Y miren que la oveja, cuando conoce al pastor, jamás la oveja se echa para atrás o se asusta cuando el pastor agarra el palo. Claro. Porque la oveja ya lo conoce y sabe que el palo no es para ella. No. Sabe que cuando el pastor agarra el palo es porque el pastor está viendo que viene un devorador. Entonces, ¿por qué hay gente, como decía recién, que cuando Dios habla en disciplina se asusta? Se asusta. Si entendieran que la disciplina no es contra la oveja, sino contra el que viene a devorarla. Sí. Entonces, cuando la gente se medio que se asusta con los mensajes de corrección, dice, una vez creo que alguien dijo, nos apaleó el pastor, o no, ¿cómo le dio Dios al pueblo? Algo así, ¿no? Una diaconisa. Sí. ¿Cómo le dio Dios al pueblo? Algo así, como que Dios lo golpeó al pueblo, los corrigió fuerte. Pero el que es oveja y conoce al que es su pastor, no se asusta cuando el pastor toma el palo. Eso me decía recién el Señor. Bueno, y yo No se asusta. quiero agregar algo también, pastor, que también mientras está el Espíritu Santo acá, a nosotros no nos cabe duda que es el Señor el que está acá con nosotros y nos guía. Porque yo, mira, por mucho tiempo, yo recién dije algo y el Señor me corrigió mientras vos hablabas y me estaba corrigiendo internamente a mí. Porque muchos dicen, la disciplina no es causa de gozo. Y yo antes también le decía a esa gente, sí, es verdad, la disciplina no es causa de gozo, pero el Señor me corrigió y me dijo, está mal. Porque la disciplina no es causa de gozo a los que no se dejan disciplinar, pero sí les causa gozo a los que tienen un carácter discipulante. Porque les da gozo de que su pastor los corrija porque saben que le está haciendo un bien para crecimiento. Entonces la disciplina sí es causa de gozo, pero solamente lo pueden entender aquellos que tienen un carácter discipulante, enseñable, que no se enojan por la enseñanza o la corrección que viene de parte del pastor. Y yo quiero decirte, iglesia amada, porque no solamente estos audios lo oye el ministerio de Mir, sino lo oye mucha gente, gracias al Señor, que podemos ministrar también otras vidas y otros ministerios. Yo quiero decirte que el Señor, cuando te ama, te va a corregir y me va a corregir, nos guste o no nos guste. Por eso, si vos no estás dispuesto a ser corregido por un pastor, y Dios va a usar al pastor figura del que te puso como pastor, en la congregación que tú te congregues. Porque hay gente que dice, quisieran que el Señor mismo los pastoree. Pero yo me pregunto, si el Señor mismo bajaría y sería el pastor, como fue en aquella época el Señor para el pueblo de Israel y para sus discípulos, ¿aún se dejarían enseñar por el mismo Señor en la persona de Cristo? Qué pregunta, ¿no? Es que en realidad la persona de Cristo está repartida en los ministerios. Claro, está, y eso es lo que la gente a veces no entiende. Porque Él las constituyó. Sí. Y cuando vos constituís algo, es algo que nace de tu corazón. Claro. Él las constituyó, o sea, está su corazón revelado, o se tendría que revelar esos 5 ministerios principales de edificación, porque hay muchos ministerios, ya lo dijo el Espíritu Santo, pero esos 5 son específicamente de edificación al pueblo. Entonces, vamos a lo que se está fluyendo acá. Conocer al pastor. Cuando vos no conoces al pastor, vos malinterpretás el palo. Claro. Es más, te lo tomás personal cuando en realidad, imagínate, yo escuché esto una vez. Dice que los pastores en Israel, porque Jesús siempre hablaba también de un oficio en Israel, obviamente, ¿no? Los pastores en Israel, cuando salen a apacentar los rebaños, cuando encuentran el lugar donde la van a dejar apacentando, ellos jamás se ponen por debajo de la oveja. No. Dice que ellos se suben a una roca, lo que sea, para tener una vista sobre la oveja. Sobre la oveja. No solamente para ver a todas, una vista periférica, sino también para ver quién se le acerca. Entonces dice que el pastor se sienta
se sienta en ese lugar y las mira, ¿no? Las mira y cómo comen y demás, y también mira a quién se acerca. Pero cuando ve que se acerca algún tipo de devorador, el pastor se pone de pie, toma el palo para atacar al animal, para amenazarlo que se vaya. Pero dice que el único que entiende la amenaza es el depredador. La oveja sigue comiendo. Sigue comiendo, sí. ¿Por qué? Porque la oveja no sabe que ese palo no es para ella, Claro. porque el pastor nunca la trató así. Claro. Entonces cuando el que no conoce al pastor y de repente Dios toma al ministro, vamos a poner, pero que está hablando en ese tono pastoral y está confrontando una actitud, está confrontando un pecado, está confrontando una excusa, está confrontando una inmadurez, el que es oveja no va a estar atajándose, sino que se ataja el depredador. El depredador, claro. Entonces, acá que me disculpe, no estoy tratando de cara de lobo a nadie, Claro. pero el que se ataja ante una corrección es porque más que ser oveja, está siendo lobo. A ver, algunos lo hacen por ignorancia Sí, o por una doctrina mal transmitida, claro. pero otros se atajan porque de verdad están siendo lobos. De verdad saben en su conciencia lo que murmuran en sus hogares, en lo que murmuran a otra gente, en lo que se quejan con otra gente. Por eso ante la corrección, Sí, ¿por qué? Yo no sé cómo me gustaría cuando uno hablara pasar una escena para graficarla, ¿no? Que quede, Sí. porque dicen que en la mente de la gente queda más lo que ve que lo que oye. Sí. Por eso que eso sea mucho milagro, ¿no? O para Sí. no se oír en sus palabras. Pero bueno, en este momento estamos en una posición así que no podemos hacer cosas para... Pero bueno, usted trate, ahora utilice esa imaginación que Dios le dio para imaginar esto. sí, Imagine, no sé si usted alguna vez vio esos terrenos elevados, ¿no? sí. Imagine el pastor en un terreno elevado así y a sus ovejas debajo, comiendo, tomando agua, estando ahí acostada, lo que quiera. Y viniendo, agazapado entre medio de ellas, un lobo. Y el pastor se pone de pie, levanta el palo y está en posición de ataque. Vuelvo a repetir, el único que se ataja es el lobo, por la conciencia, porque el lobo sabe que se metió a comer ahí, Sí. y al ver al pastor sabe que el pastor a él lo está amenazando. Pero la oveja sigue comiendo. La oveja sigue tomando el agua, la Sí. oveja sigue recostada, descansando, porque sabe que el palo no es para ella. Pero hay videos Videos. que se puede buscar en Se pueden YouTube. buscar. Y fíjate, esto que está hablando el pastor, hay videos. Hasta hay un video que a mí me impactó de que hacen una prueba que va un pastor que no es de ese rebaño y la llaman por un sonido que los pastores hacen, que creo que lo hemos compartido nosotros alguna vez, ¿Un silbido será? un silbido, y la oveja sigue comiendo, como vos decís, porque no es el pastor de ese rebaño, pero cuando van diferentes pastores, pero cuando va su pastor, Corre. la oveja inmediatamente deja de pastear y comienzan allá a prepararse porque saben que viene la marcha. Qué hermoso esa figura. Qué lindo que vos conozcas a tu pastor y la voz de tu pastor, porque vos vas a seguir a tu pastor. Vas a seguir la voz de tu pastor. No vas a oír ninguna otra voz. Vas a oír la voz de tu pastor. La buena. La buena voz del pastor. Y vas a alimentarte de esos pastos tiernos y de esos pastos abundantes. Y te vas a dejar conducir junto a agua de reposo, porque Él te pastoreará. Por eso el Salmo 23 cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No nos va a faltar nada de lo que Dios no quiera que nos falte. De lo que Dios vea que va a ser necesario para nosotros que eso no nos falte. Entonces, como decía el pastor al principio, la gente cuando toma ese versículo dice, nada me puede faltar. Entonces cuando le falta cosas en todas las áreas, espiritual o económica, o viene un proceso físico o familiar, o crisis o proceso o prueba, dice, ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el pastor? Si Él me dijo que nada me va a faltar. No va a faltar nada de lo que Dios quiera que no nos falte. Porque a veces vamos a tener falta de algo para que nosotros, en la fe que seamos probados, también busquemos esos pastos. Y hablando de la tarea pastoral, de la disciplina, primero el palo, la oveja no la interpreta como castigo porque conoce a su pastor, sabe que es para defenderla. Para defenderla. Punto 1. El que se siente amenazado es porque o no conoce al pastor o está operando bajo una conciencia de lobo y por eso se siente amenazado. Aguántenme. Punto 2.
¿Alguna vez vieron cómo el pastor trasquila a la oveja? Le quita la lana. ¿Vieron cómo la oveja no pone resistencia? Se opone, ¿no? Yo a veces lo veo y a veces digo, qué bruto este como la está agarrando, como la agarra del cuello, todo para Sí, poder sacar. para sacarle. La ovejita está ahí. Termina, se pone de pie y la oveja se va. Eso es, el Señor me hacía ver eso. Ahora, eso es la disciplina que el pastor da. Claro. Si el pastor no quitara la lana, la oveja tendría muchas consecuencias sobre su vida. La señal, miren, es tan fácil para cualquier persona, por mucho que conozca o no sobre el trabajo del pastor, que no sé qué nombre tendrá, en un trabajo natural. Cualquier persona se da cuenta que una oveja se perdió porque la ve llena de lana. De lana. Y si esta oveja se perdió, Sí. o esta oveja se le murió el pastor, o en algún momento se desorientó, pero el que esté tan cargada de lana significa que no está con su pastor. Sí, sí. Entonces, si no te disciplina el pastor, que es, te quita la lana Sí. necesaria, te quita, y no hablo de lana de plata, te quita la lana Sí. para que puedas producir algo nuevo, esa disciplina te faltare, dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, si te quitare la disciplina fueras huérfano. Sí. Y no entra justamente en el ejemplo de la oveja. Si la oveja no está con su pastor, no es trasquilada y se carga de lana y se puede morir asfixiada. Sí. O sea, puede ser asfixiada por su propia productividad, Sí. porque la lana es producto de la oveja. Sí. Puede ser ahogada o asfixiada por la propia productividad si no tiene al pastor que le produzca una disciplina que le haga ser equilibrada. Y eso pasa muchas veces cuando la gente se desorienta por la prosperidad que están teniendo. Sí. No se dejan ya disciplinar por el pastor. Que el pastor le traiga un equilibrio a su vida entre la fe y la responsabilidad. Y entonces vos te das cuenta a las ovejas huérfanas porque están Sí. asfixiadas en sus lanas. Sí. Si vos no entendés esa figura, no estás conociendo el labor del pastor. Ahora, ¿por qué el pastor hace eso? El pastor hace eso porque aprendió a amar a las que se le confió, porque él está siguiendo a aquel que lo ama también. Y está tratando a la oveja como él es tratado por el pastor, o el príncipe de los pastores. Sí. Y ahora sí entramos a la conversación de Pedro y el Señor Jesús. Amén. En Juan 21, 15 al 19 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos, cuida a mis pequeños. Muy bien. Volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, empieza a guiarlas, empieza a conducirlas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Para no hacerlo muy largo, ya que hemos estado, está el ejemplo. Sí, quiero mostrarla, mirá. Mostrarle. Esta es la imagen, la foto de una oveja real que Noé que se perdió, dejó la voz del pastor, se perdió, no fue esquilada, es decir, no fue disciplinada, instruida, enseñada, y quedó, cuando la encontraron estaba en este estado tremendo. Esto es real, la foto, no es... Miren en qué estado, ahí pongan si la pueden ver, en qué estado quedó la oveja. Tremendo, tremendo. Así es la oveja. Si vamos a la figura pastor-oveja espiritual en el rebaño de la grey de Dios, así en ese estado quedan las ovejas que no se dejan pastorear por su pastor. Qué tremendo. A mí me impresiona. Esa señal de que alguien la ve de afuera dice: qué productiva que es. Sí, Pero para el corazón del pastor dice:
está perdida. Sí. No está bajo el cuidado de alguien. Entonces, esto no me recuerda a Éfeso. Parecía muy productivo, Sí. pero decían, perdido el amor. No están bajo mi cuidado. La iglesia de Éfeso Tienen muchas obras, pero el amor se les apagó. se apagó. O sea, la misma productividad los asfixia. Y hoy es la realidad de muchas iglesias. Tienen Sí. tanta obra, pero tan poco cuidado del pastor. Sí. No porque el pastor... Mire, el pastor es la figura de un hombre tan comprometido por la grey, por el rebaño que tiene, que nadie podría dudar de que ese pastor no está dispuesto a disciplinar o a cuidar a la oveja. Si la oveja se encuentra como está, es porque de verdad o se perdió, o se extravió, o se desorientó. Y si se desorientó, es por algo. Es porque perdió el sentido de oír Oh, al Señor. qué tremendo, Padre. Perdió el Ayúdanos. sentido de oír. No sé si alguna vez vos estuviste en un punto de tanta compromiso o cosas que hacer que un día te sentiste como una laguna. Tienes tanta cosa metida en la cabeza que un Sí. día sentiste una laguna como que, no sé, tuviste un desvarío, ¿viste? Como que perdiste el Sí. sentido, la noción. Te fuiste, como dicen, me fui, no sé. Eso habla de alguien que pierde el sentido Sí. de oír. Y la Biblia lo que más exalta de los sentidos que tenemos es el oír. Es más, Sí. una vez un pastor dijo que a lo que nosotros los creyentes nos aventaja sobre cualquier persona son nuestros oídos. Los oídos. Porque por el oír, dice Romanos 10, 17, es la fe. La fe. Por el oír es la fe, es la sustancia, la existencia, la productividad de la fe, de la confianza, del seguir adelante. Por el oír. Y después Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y para irarse. Entonces, Pronto para oír. lo peor que te puede pasar es que tus oídos te fallen. Ujú. Porque recordad que la confianza de la oveja, la elección de la oveja a un pastor empezó por oír. Sí. Cuando oyó, algo pasó en sus emociones que se unió a ese tono de voz. Ujú. Y lo peor sería que ese tono de voz no lo puedas oír, Sí. porque significa que no sabes dónde ir. Sí. Por eso el pastor hace algo. Dice que él empapa sus manos con un aceite, Con aceite. espeso, es un aceite espeso que él Espeso. prepara. Y le frota la lana A la oveja. y le pasa por las orejas. Porque dice, tenés que seguir oyendo, le pasa por los oídos. les pasa los por los ojos. sentidos más importantes, le desenreda la lana, Por la nariz, el por olfato. la nariz, el olfato, le genera una cobertura, porque dicen que ese aceite especial del pastor es tan espeso que le genera una placa, una cobertura sobre la piel de la oveja, Un repelente. que un repelente, y aunque vengan las moscas, Las moscas. e intenten, Mm. Sí. no pueden. Y la oveja logra, porque dicen que cuando la oveja logra, la mosca logra meter a una oveja sin el aceite, le logra meter, dice que los huevos son tan tremendos y tan diabólica la mosca en el ataque a la oveja, que no se lo pone por acá para que la oveja se rasque y se le vaya. Le pone cerca en los oídos para que se le meta al cerebro y en el cerebro le produzca una desorientación, le produzca una locura. Por eso hay como un dicho del síndrome de la oveja loca, Sí. porque dice que la empiezan a ver que la oveja se empieza a golpear con A la golpear roca, a con la golpearse la cabeza y se empieza a lastimar, se desorienta de la voz del pastor y muere. Oh, qué tremendo lo que yo sé. Yo creo que si la iglesia está llegando a entender, yo creo que sí, hay gente entendida del otro lado de la cámara, es tremendo lo que el Señor está ministrando, es tremendo. Esto del aceite, por eso el Salmo 23 dice David en un momento, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por eso es tan importante ponerse bajo la mano de un pastor, porque el pastor va a venir con ese aceite y te va a ungir los oídos, y te va a ungir los ojos, y te va a ungir la nariz para que no pierdas el olfato. Cuando la Biblia habla de olfato, el olfato simboliza el discernimiento espiritual, los oídos del espíritu, los ojos del espíritu, para tener entendimiento,
visión y no perder la figura del pastor y no dejar de oír la voz del pastor. Porque si no te dejas ungir la cabeza, puede venir la mosca, y la mosca, ¿sabe lo que significa en la figura bíblica? La mosca significa al dios Belcebú, el dios de las moscas, el dios de la muerte. Por eso, si no te dejas poner el aceite, corres peligro de caer en una muerte espiritual, donde la mosca va a venir, va a poner su quereza, su huevo, y te va a venir a traer infección espiritual. Por eso hay muchos que hoy perdieron al pastor de vista y perdieron la voz del pastor. Tremendo lo que Dios está ministrando en este último clamor del amor. Pero vean el grado de perversión de la mosca, que ataca justamente al sentido donde empezó la relación de la oveja con el pastor, el oído. Ataca al lugar donde comenzó la relación con el pastor y a través del cual la oveja puede seguir siendo guiada. Entonces no te extrañes que los demonios ataquen a esa área donde empezó el pastorado, donde empezó la relación de la enseñanza, la relación de la obediencia. Porque Pablo dice a los Gálatas, les explica, le dice, yo conozco del amor de ustedes hacia mí. Sí. Le dice, yo vine a ustedes con una enfermedad en los ojos, y yo conozco que el amor que ustedes me tenían era tal que yo sé que eran capaces de quitarse sus propios ojos y dármelos para yo estar aliviado. Y Pablo le dice, ¿y dónde quedó ese amor? Ahora resulta que soy su enemigo por decirle la verdad. Claro. El ataque de la mosca. Sí, el ataque de la donde mosca. empezó la relación, ahora la mosca atacó para que haya conflicto. Yo te pregunto algo, ¿cómo llegaste a Cristo? ¿Por medio de qué situación? Y presta atención en esa área donde Dios te empezó a unir a un pastor para crecer en el Evangelio. Esa área la mosca le encanta atacar. Sí. Porque donde está el núcleo de la unidad, Sí. la mosca quiere corromper en conflicto. Sí. Y son gente que de la nada vos los corregías, tenías discipulado, lo aconsejabas y te lo recibían con amor y vos lo veías prosperar. Y vos ves que ahora lo mismo, ahora es conflicto con vos. Claro. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si hace un tiempo atrás esto era normal en nosotros y esto prosperaba y ahora me es un lío? Ahora cada vez que le hablo es un conflicto con esta persona. ¿Qué pasa? La mosca. ¿Qué pasa? Empiezan a ser desorientados en el oído del pastor. Del pastor. Empiezan a ser desorientados con aquello que los unió. Sí. Y esto vuelve otra vez a traer la palabra de enero del año 2020. Fortalezcan el pacto. Fortalezcan el Dios no pacto. dijo, Dios lo dijo. Y yo estoy viendo a muchos con las carpas se están levantando. Sí. Y yo no ando escribiendo porque no me alegro en lo más mínimo cuando veo a uno que levanta carpa. Cuando el vínculo no está unido, es inevitable. Mira, y los profetas han dicho que durante la primera mitad de este año muchos van a apostatar de la fe. Sí. Que iba a haber una cantidad de apostasía en la fe, que gente que iba a abandonar la fe, van a dejar de congregar, iban a dejar de hacer un montón de cosas. Y está pasando. Y está pasando. Y no solamente en países, uno lo ve cerca, a gente que conoce cerca, apostatando y abandonando la fe y oyendo diferentes enseñanzas donde alimentan el vivir una relación con Cristo a sola, como si congregar, Sí. nada, como que yo creo en Cristo y nada más. El internet hoy en día se ha vuelto peligroso, y el que está ahí tiene que tener discernimiento. Porque de verdad hoy en día es impresionante cómo uno entra a redes sociales y hay cantidad de vivos y videos que se están haciendo, o enseñanzas o videos que se produjeron atacando a cosas que antes provocaban unidad, Sí. que antes provocaban vínculos, hoy siendo atacadas y provocando conflicto, y gente congregante de otro lugar le ponen gracias porque en la iglesia donde hoy se hace esto, ahora sé que eso no es de Dios. Y yo cuando leo esos comentarios digo, pero vos no conoces al pastor, ¿dónde estás entonces? ¿Cómo No. por alguien que no sabés quién es te está diciendo algo y vos ya lo das por seguro, y a tu pastor que vaya a saber cuántos años está con vos, ya de repente ya no, tu pastor es falso, tu pastor no sabe nada, tu pastor es un ignorante?
Yo cuando leo eso digo, qué tristeza es ver a la iglesia de Cristo siendo ahuyentada del pastor, hablo del pastor de Cristo, por un montón de doctrinas que están atacando lo que... Eso a mí me suena más a mosca atacando oídos que a gente hablando en nombre de Dios. Por eso tenemos que leer las cartas del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pedro, que habla acerca de estos tiempos, que vendrían indoctos a torcer las enseñanzas. Tendríamos que leer la epístola del apóstol Judas, que tiene un solo capítulo, pero que habla tanto acerca de estos tiempos que estamos viviendo, tanto, sí. Y lo más triste que lamentablemente son los mismos de adentro que ahuyentan a las ovejas de su pastor, del pastor de los pastores primeramente y aún de su pastor. Lo que el pastor dice yo también lo he visto, lo he leído y produce tristeza de cómo esa gente y esos pastores ignoran que su oveja está siendo confundida por estos que a su vez causan división dentro del rebaño, porque esas ovejas contestan: gracias por abrirnos los ojos, gracias por esto, gracias por lo otro, y su pastor ignorando de lo que le está sucediendo a esa oveja o de qué se está alimentando esa oveja. Es tremendo lo que está pasando. Por eso tenemos que oír la voz del pastor y no tenemos que perder la vista al pastor. Yo siempre me impacta cuando la profeta Dina Santamaría dice que ella en un momento, al principio de su ministerio, perdió a Cristo entre la multitud. Sí. Que para ella fue un gran pesar, fue un gran proceso para ella. Lo perdió a Cristo entre la multitud, por un montón de cosas que se decían en contra de su vida, en contra de su ministerio, y aún por toda esta división que había en la propia iglesia, que ella perdió en un momento a Cristo entre la multitud. Pero gracias a Dios que lo volvió, lo volvió a ver y se lo volvió a encontrar para nunca más perder la voz del pastor. Lo interesante ya para orar, ¿no? Concluir, es que la revelación tanto de Salmo 23 como la conversación de Jesús con Pedro es: crecé en mi amor. Sí. Crecé en mi amor, aprendé a seguirme, conoceme, aprendé que el palo no es contra vos, que el palo es contra el que viene a atacarte. Aprendé que mi disciplina es quitarte el peso innecesario para que la prosperidad no te asfixie. Sí. Prosperidad hablo cuando haces bien tu trabajo, pero hay momentos que te tengo que quitar algo. Quitar me refiero a que Dios tiene que meterte a otra etapa, ¿sí? Cuando Dios no te deja que te acomodes. Aprendé que esa disciplina te es necesaria para no desorientarte. Aprendé que tenés que estar bajo mi cuidado con aceite para que la mosca no ataque el lugar donde empezamos la relación. Y para terminar, me recordaba algo que Dios me habló el año pasado, 2020. El año 2020 para mi vida, en lo personal, en lo íntimo con Dios, fueron momentos donde Dios me habló en profecía y en profecía profunda. Sí. Que yo no compartí, lo anoté porque no sentía en ese momento de compartir lo que Dios me hablaba. Además, tengo algo que Dios me habló que solamente mi familia sabe, que yo no lo voy a decir hasta que no pase. Sí. Porque no quiero llevármelo no quiero decirlo ahora, porque no siento el momento, y cuando pase lo diré. Pero yo tengo anotado lo que Dios me dijo el año pasado. No importa qué, no importa dónde, cuando pase se le dirá. Pero el Señor me decía, el Señor me decía la década del 20, toda esta década. La década del me dijo 20. El Señor que Él va a exaltar de los 5 ministerios la figura pastoral. Sí. Y me dijo, los demás ministerios, los otros 4, van a apoyar al trabajo pastoral. Sí. Los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, van a hacer su trabajo, su ministerio, su don, pero van a fortalecer la relación pastoral en las iglesias. Sí. ¿Por qué? Pues el Señor me decía que tenía que hacer eso para preparar a su iglesia para las próximas décadas. Yo lo creí, lo anoté, como yo me lo dijo. Este año veo esas cosas que Dios te hace ver, un video que vos decís de dónde salió, pero aparece ahí. Me llama la atención el título que decía Agenda 2030. Sí. Y digo, ¿qué es esto? Y entro a ver el video. Y era un video que ya en España estaba reunido, no sé cómo se llama en los congresos ahí en España. Estaban reunidos porque estaban, no voy a decir el nombre del organismo, porque hoy en día
al salir de internet, enseguida sos chivo expiatorio para ello. Un organismo muy importante de las naciones tiene en sus manos algo llamado Agenda 2030, que dicen que es la intención de que los gobiernos mundiales entreguen el poder a uno. Donde empieza a resumirse el dinero a uno y todo lo que la profecía ya dice, empiezan a hacer algo más universal, algo más unificado y entregar el poder a un organismo que sea el que dirija todo. Sí. Un comunismo disfrazado. Claro. En nombre de la supuesta prosperidad repartida para todos, que sabemos que jamás va a ser así porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Y cuando veo eso, obviamente todo el pleito, ¿no? Porque había parlamentarios en España discutiendo que cómo van a entregar el poder si eso no es democracia y demás. Y ya hay una agenda para la próxima. Ahí entendí la palabra. Claro. Tengo que fortalecer la relación pastoral de mi iglesia, prepararlos en ese trabajo pastoral que el pastor hace, de apacentar, fortalecer, enseñar para la próxima. Si esta es uno lo ve bravo, espere la del 30. Sí. Si esta usted la ve brava, con que usted se siente que su vida cambió, que parece la normalidad jamás vuelve, espere la del 30. Espere la del 30, que ya no va a ser... Bueno, hay cosas que no se pueden hablar en público. Espere la del 30. Usted fortalézcase en la relación pastoral, hágame caso. Fortalézcase en la relación con Cristo. Fortalézcase en la iglesia donde Dios lo puso a congregar. No solamente oiga, practique, ejercite las enseñanzas en su casa, porque el 2030 nos tiene que encontrar a una iglesia adiestrada para lo que será el tiempo. Tremendo, tremendo. Yo me tomo en un versículo de Apocalipsis que a mí me encanta y lo he hecho como rema para mi vida. Dice, Dios te guardará de la hora de prueba que venga sobre el mundo entero. Dios los guardará de la hora de prueba que venga sobre el mundo entero. Podemos hablar de pruebas, millones de pruebas que el mundo ha pasado, pero a partir del año pasado comenzó la hora de prueba final para el mundo, que no sabemos hasta cuándo va a durar, ni sabemos qué es lo que está por venir. Como decía el pastor, lo que se va a venir. Por eso, aferrate, iglesia, a Cristo. Renová tu pacto con el Señor. Fortalece tu pacto. También en tus casas ministeriales, para toda la iglesia de Cristo, donde vos te congregues. Buscate un pastor, pero un pastor de verdad, que vos aprendas a sujetarte, aprendas a querer ser discipulado, disciplinado, amado, corregido, exhortado, enseñado, instruido, alimentado, porque los tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos. No, a mí me gusta, y esto hay mucho también por Facebook. Ya te viene tu mejor temporada, en paz te acostarás y te levantarás mañana con un regalo en la puerta de tu casa. Un montón de cosas se ve, un montón, y a veces la gente quiere oír esas cosas, pero nosotros como ministros del Evangelio, como nosotros y como muchos, estamos para decir la verdad de la palabra. Se vienen tiempos difíciles, pero con Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, afianzá tu fe, estirá tus estacas, extendé tus estacas, ahí extendé tu carpa, ahí acementala sobre el cimiento, sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo, que cuando los vientos soplen a huracanado, a vos te va a encontrar fortalecido, nos va a encontrar fortalecido en Jesucristo. La iglesia de Cristo ya comenzó en América Latina la persecución, y esta persecución va a ser cada vez mayor a la iglesia de Cristo, pero nosotros tenemos que estar fundamentados en la fe. Por eso aprovechá, cada vez que se abran los templos, congregate, asistí, porque hermano, vamos a estar así,
se van a cerrar y se van a abrir los templos, tiempos que vamos a poder congregar presencialmente, tiempos que no, tiempos que se van a volver a cerrar, tiempos que se van a volver a abrir, hasta que va a venir definitivamente la prohibición del Evangelio en las naciones de la tierra. Y ahí vamos a ser probados por el Señor, y ahí se va a ver los verdaderos cristianos y discípulos de Cristo, los que respondamos como el apóstol Pedro: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Por eso el Señor le preguntó: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero el Señor se lo decía desde el amor ágape: Pedro, ¿me amás? ¿Estás dispuesto a amarme con todo tu corazón? Cuando Pedro entendió lo que el Señor le dijo, él se rindió y dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, porque antes Pedro le respondía con el amor fileto, con el amor de compañero, de admiración, con el amor de las emociones. Pero el Señor sabía el corazón de Pedro, necesitaba sentir el compromiso, porque en otras traducciones Pedro no le dice primeramente te amo, te dice tú sabes que te quiero. Y hay una diferencia entre el querer y el amar. Cuando uno dice que ama, está demostrando un compromiso, está demostrando un vínculo en el amor, un compromiso. Por eso hay gente que a veces te quiere, pero no te ama. Te quiere, pero no te ama. ¿Por qué? Porque no quiere ese compromiso. Porque el compromiso es junto hasta el final. Es junto hasta el final. Por eso el Señor le termina preguntando por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y cuando el Señor siente la respuesta de Pedro, que dice: tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Entonces ahí donde el Señor, que hablaba el pastor, le dice el Señor: entonces sígueme, sígueme. Ahora sí, Pedro, tu corazón está preparado. Y vos fíjate que comienza a decirle primeramente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le dice Pedro directamente. Simón lo llama con el nombre con que el Señor lo conoció en aquella barca de la pesca milagrosa. Lo llama con ese nombre, Simón, y Simón significa junco, y un junco es flexible. Pero después, luego, el Señor, cuando a Pedro se le revela por la voluntad del Padre y le dice: ¿quién es el Señor? Cuando Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que soy? Y comienzan a decirle: bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista resucitado, otro que sos Elías, otro que sos Jeremías, alguno de los profetas. Pero de los 12 a Pedro se le revela por el Espíritu de Dios, por el Padre, y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ahí es la primera vez que al Señor lo llaman el Cristo. El Cristo, el vocablo griego, significa el ungido. Tú eres el Mesías HaMashiach, tú eres el Cristo ungido, tú eres el ungido de Dios, el único Hijo de Dios. Y ahí el Señor le dice: Pedro, le cambia el nombre. Que Pedro en el griego es Petra, que significa piedra, roca. Pero cuando se encontró en esa intimidad, el corazón todavía no era Pedro, era el corazón de Simón primero. En las dos preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? Cuando Pedro le contesta como Pedro, ahí le dice: entonces sígueme. Dios quiere encontrar Pedros. No quiere encontrar Simón. No quiere encontrar gente así flexible, blanda en la fe, flácida en la fe, flácida en el amor, flácida ante la corrección, flácida ante el discipulado, flácida ante la instrucción. No, quiere encontrar Pedros en ese amor ágape, en ese amor firme, en ese amor que le va a dar gracias al Padre. Y cuando venga una corrección de amor de parte del Padre, o venga una directiva de parte del buen pastor a través del pastor de tu congregación, tú le vas a dar gracias al Señor, porque el Señor te encontrará el corazón de un Pedro que está dispuesto a seguirlo y a seguirlo hasta la muerte, porque aún en esa conversación el Señor le profetiza
utiliza a Pedro y le dice de la manera que lo iba a glorificar aún en la muerte. Le dijo, otros te ceñirán e irás a donde tú no quieras, Pedro. ¿Cómo estará nuestro corazón en esta madrugada ya? En este último clamor del mes de mayo, en este clamor del amor. Yo necesito el amor ágape del Señor que se derrame en nuestro corazón. Por eso, al final, cuando uno dice, es muy difícil que las naciones entreguen el poder, ¿no? Uh-huh. Ya lo que pasa es que las crisis van a obligar a las naciones a entregar el poder. Claro. Aún las potencias más fuertes hoy se van a ver debilitadas por las crisis. Ni te imaginas las crisis que van a venir esta década. Esta década va a ser determinada por la crisis. La primera que empezó fue en la salud, pero va a venir la financiera, va a venir la crisis moral, va a venir un montón de crisis que van a hacer que las naciones sean debilitadas cada vez más, hasta que no les quede otra que entregar el poder a un supuesto imperio salvador, que sabemos que será el anticristo en la tierra, porque el único reino salvador legítimo es el de Cristo. Aleluya. Pero al fin y al cabo esto quiero concluir, las crisis nos llevan a algo, a rendirnos al poder de alguien. Amén. La tierra, lamentablemente, que no crea en Jesús, no acepta a Jesús como Salvador, tiene destino de rendir su vida al imperio del anticristo. Pero el que cree en Jesús debe aprender a rendir su corazón al poder de Cristo. Al poder de Cristo. Al poder del pastor, dijo Pablo, 3 veces rogué al Señor que me quitara el aguijón. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, siempre me maravilló la respuesta de Pablo. Dice, más bien me gozaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al fin y al cabo, el ser humano, la crisis lo hacen entregarse a la dependencia de algo. Quiero que aprendas a rendir la vida a Cristo, porque el que ama al pastor ha aprendido a amar su voz y a rendirse. Gracias, Padre. La oveja confía tanto en su pastor que está rendida a él. Come lo que el pastor dice come, bebe lo que el pastor dice bebe. No le teme al palo porque sabe que no es para eso. Es disciplinada, le es quitada la lana para que no la asfixie y se deja totalmente. Veo en la oveja lo mismo que era de cordero, totalmente entregado en las manos de quien confía. No seamos lobos que somos guiados por nuestros instintos, caídos, perversos. Seamos la oveja que se enamoró de la voz de su pastor y lo sigue donde quiera que la escuche. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya, queremos profetizar y queremos orar desde el fundamento de esta palabra. Sí, mi Señor. Que se vuelva la iglesia a tener amor por tu voz. Oh, sí, Cristo. Sí, Padre amado, sí, Señor. ¿Por qué? Porque al final y del todo dice que el Señor vendrá con un llamado. Aleluya. Y que los que lo esperan dirán, aquí viene el esposo. Amén. Los que lo esperan dirán, aquí viene el esposo. Si yo no aprendo y no me mantengo amando la voz del Señor, ¿cómo podré saber cuando Él venga? Amén, ¿Y cómo Padre. podré decir, ese es el esposo? Debo mantener mis oídos limpios de cualquier mosca. Debo mantener mis oídos con el aceite del pastor, manteniendo el fervor y el amor por la voz de Él, para cuando Él venga, ningún engañador me guíe y me saque del camino, sino que yo diga, este es el esposo, es hora de salir a recibirlo. Padre, oro que sobre la iglesia de Cristo en el mundo se vuelvan a enamorar y amar sobre tu voz, que toda voz que no viene de ti enmudezca en la iglesia de Cristo, Señor, y la voz del príncipe de los pastores se revelen los 5 ministerios que constituiste para edificar a la iglesia, y que se revelen todos los demás ministerios que son de servicio, que son de administración espiritual. Señor, que el corazón de todos nosotros vayamos en pos de ti, no nos enamoremos de temporadas, que entendamos que si el pastor se mueve debemos movernos, Señor. Como Israel veía la nube moverse y se levantaban y seguían, y donde la nube se quedaba, ahí acampaban, siempre guiados. Y Pablo dijo algo en referencia a eso, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Yo no voy a dejar atrás mi identidad por enamorarme de una temporada. Sí, mi identidad está conmigo porque donde se mueve el Espíritu yo me muevo ahí. Donde la voz de mi amado habla, yo me muevo hacia ese lugar. Donde la nube se levanta, yo me levanto con la nube. Oro, Señor amado, que en esta hora trates con el corazón de la iglesia y vuelvas a abrirle Sí, los oídos del Padre. Espíritu. Sí, mi Cristo. Ábreselos una vez más. Hoy Aleluya, profetizamos y aleluya. declaramos Sí, la Padre. palabra de la Escritura. Éfata sean a Éfata, tus oídos. éfata, Éfata sean sobre tus sea oídos. abierto, Sea abierto en esta hora sea tus abierto, oídos. Cristo. La capacidad de oír al Oído, Maestro. La para capacidad de oír a su para amado. oír tu La palabra, capacidad de oír a tu para Señor. oír la voz La del capacidad de oír pastor, al Rey de del Reyes. pastor, Para que no te para pierdas, abrir para las que no te orejas. desorientes, para que Oh, no seas sí, mi engañado, Padre, sino sí, que mi te Cristo. mantengas en su voz, te Aleluya, mantengas mi en su Cristo guianza. Santo. Oh Padre, gracias En te el damos nombre en de esta Jesús. noche. Gracias Espíritu Santo por este clamor, el En el nombre clamor de del Jesús. amor. Padre, necesitamos que el amor tuyo sea derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Necesitamos ese amor ágape, Señor. El amor, Señor, de compromiso, Señor. Ese amor, Señor, que nos rendimos ante ti en todo y por todo, Señor amado. Señor, también, Señor, tú nos traes a memoria la parábola de las vírgenes, Señor, las prudentes, junto con las insensatas, Señor. Dice que comenzaron a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, porque ellas conocían la voz del esposo, la voz del pastor, Señor amado. Pero sin embargo las prudentes estaban preparadas, sabiendo que cuando se escuchara la voz de ese esposo, ahí viene el esposo, ahí viene, salir a recibirle, ellas tendrían que estar preparadas con su aceite y sus lámparas encendidas para ir al encuentro del esposo. Padre, que en estos tiempos, Señor, nos podamos llenar, Señor, de ese aceite, que podamos ir, Señor, a las manos del buen pastor, para que el buen pastor unja nuestra cabeza con aceite. Como decía el salmista David, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Queremos poner nuestra cabeza en tus manos, Señor, para que tú vengas con el aceite de tu Santo Espíritu, para que tú unjas nuestros oídos, para que tú unjas, Señor, nuestros ojos, para que tú unjas, Señor, nuestra nariz, nuestro olfato espiritual, Padre, para que ninguna mosca venga a poner huevo ni quereza, Padre, para gusanar los sentidos espirituales, Señor amado, para que no perdamos la capacidad de oír la voz del pastor, para que no perdamos la capacidad de tener de vista al pastor de los pastores, aleluya, Señor, y la figura pastoral que tú nos pusiste para ser pastoreados, para ser paternizados, Señor, aleluya. Señor, ayúdanos en esta noche, en este clamor, Padre. Muchas ovejas quedaron en este tiempo como ovejas sin pastor. Señor, muchos pastores han perdido su vida en este tiempo de pandemia y han partido a tu presencia. Pero bendito sea Dios que nos tienes todavía en pie y nos guarda, Señor, en este tiempo, Señor, para seguir proclamando la voz del pastor, para que muchas ovejas puedan oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Y tú nos pusiste a los pastores, a los mentores, a los padres de fe, a los padres ministeriales, Señor, como cabeza de autoridad, Señor, de los rebaños, para apacentar a la grey, para pastorear a la grey, aleluya. Por eso, si tú eres oveja del Señor, oveja de su prado, harás como dice el Salmo 100, entraré por su casa con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque ovejas somos de su prado, ovejas somos de su prado. Si tú eres una oveja del Señor, pues entrarás por los atrios con alabanza, por las puertas de la casa del Señor con acción de gracias. Te presentarás delante del Señor con acción de gracia, te dejarás pastorear, te dejarás guiar, te dejarás poner el aceite sobre tu cabeza. No tendrás miedo cuando el pastor levante el palo, porque entenderás que te está cuidando de los devoradores, te está cuidando del lobo rapaz, te está cuidando del león rugiente, del zorro,
de las pequeñas zorras, de cuantos devoradores que vienen a corromper y a querer comer las carnes y a devorar la carne de la oveja, la lana. Pero ahí estará el buen pastor, ahí estará con su vara, con su cayado, para infundirte aliento, para llevarte junto a agua de reposo, para pastorearte junto a corrientes de agua, para llevarte a pastos deliscados, para que el Señor prepare mesa y aderece mesa aún en delante de tus angustiadores, y ungirá tu cabeza con aceite, tu copa rebosará, y tú dirás: ciertamente, ciertamente en la casa del Señor moraré todos los días de mi vida. Aleluya. Es tiempo que el aceite venga sobre tu cabeza. Es tiempo que no pierdas la voz de tu pastor, ni pierdas a tu pastor de vista. Es tiempo que te pongas a dejarte pastorear y apacentar y a pastorear por el buen pastor, para que crezcas saludable, fuerte, en el nombre de Jesús, y no te pierdas del rebaño. No te pierdas del rebaño. No quedemos como la foto de esa oveja que fue perdida y la hallaron toda llena de lana y aún asfixiada muchas veces por la lana. Déjate pastorear, déjate que el amor de Cristo te perfeccione, deja que el buen pastor venga con el amor de Él, con el amor ágape, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este clamor, este último clamor de este mes de mayo. Y gracias que hemos estado cada viernes aquí ministrando palabra del Señor, y tú del otro lado recibiendo la palabra. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche, que descanses, que nos levantemos con toda la fortaleza del Espíritu Santo y que sigamos adelante. Ahí queremos despedir a la profeta también, acá que ha estado viernes tras viernes, ahí dirigiendo la operación técnica, al pastor, Dios te bendiga. Amén, bendiciones a todos, que hayan disfrutado y sido edificados y activados con estos clamores. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma, y que puedas irte a dormir esta noche diciéndole al Señor: Señor, unge mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando. Será hasta mañana a las 11 de la mañana, cerrando también en el ministerio de Mir con una palabra, cerrando este mes de mayo, preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Y bueno, los clamores serán hasta que el Señor nos dé una nueva directiva, porque Él pone el querer como el hacer. Que Dios te bendiga, buenas noches, hasta mañana a las 11 del mediodía. Chao. Nuestro premio y nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado, y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo cómo tú nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas. Cómo nos amas.
manos y dale gracias por su amor. Dile agradezco tu amor, Jesús. Grítale gracias. Grítale gracias. Dale gracias a Jesús por la cruz. Gracias. Amado Espíritu Santo, permítanos, más allá del conocimiento, entender la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor. Permítanos una experiencia con tu amor. Amado Espíritu, alumbra los ojos del entendimiento. Corre la cortina, el velo, trae una revelación de tu amor. Permítenos una experiencia de tu gran amor. Él nos ama. Si nos ama, ¿cómo nos ama? ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ama? Si nos ama, ¿cómo nos ama? Él es nuestro premio y nosotros su porción.